No creemos en la lógica de que el poder se dirime en una mesa de 8. Moyano es un extorsionador profesional. La trama del poder. No te lo pierdas. A las 22 con Laura Di Marco por La Nación Más. Sigue. Café de la tarde. Bueno, te lo contábamos antes de irnos a la pausa. Cambiemos logró la media sanción por la ley de presupuesto en diputados y espera hacerlo ley el 14 de noviembre. Vamos a hablar de esto y también de la posible deportación de 4 detenidos por los disturbios fuera del Congreso. Estamos hablando de 4 extranjeros. Aquí están con nosotros el diputado Álvaro González de Cambiemos. Bienvenido, diputado. Muchas gracias. La diputada Lucila de Ponti de Red por Argentina. Bienvenida, Lucila. Gracias. Y Gabriel Suet, compañero de la casa. Muy bien. Bueno, en primer lugar quería preguntarles a ambos su evaluación de lo que se vivió en el día de ayer, más allá de la maratónica sesión. Lo que hemos visto también todos los argentinos, que fue lamentable en cuanto a la discusión y la pelea que se generó dentro del Congreso. Sí, lamentablemente tenemos que una vez más vivir escenarios de ese tipo. Por un lado, lo que sucedía fuera del Congreso, con una manifestación muy grande que enseguida fue reprimida y disuadida, digamos, que se logró vaciar la plaza, y después con la traducción de esto al interior del Congreso, con algunos diputados y diputadas que planteábamos la necesidad de suspender al menos momentáneamente la sesión para poder lograr generar un clima social más acorde, ¿no? Porque nos parece que no puede en el Congreso discutirse cuestiones que tienen que ver con lo que sucede afuera, que hay consecuencias que tienen que ver con los sectores sociales que se están manifestando, y no tener, digamos, algún tipo de resonancia, no estar mirando esto que sucede cuando hay actos de violencia, cuando hay represión, y todo esto nos preocupa y realmente enturbia lo que debe ser la discusión de fondo, que es el presupuesto que estamos votando, que es la situación económica muy preocupante de la Argentina, que realmente queda enturbiada o de alguna manera se la saca de eje en el marco de esta discusión. Diputado. Bueno, ahí yo creo que dándole la legitimidad que tiene el reclamo, creo que también hay formas y formas de reclamar. Y muchas veces lo que pasa, no es el caso del bloque de Lucila, porque los conozco y sé cómo trabajan, pero de algunos otros diputados pareciera ser que se repiten metodologías que ya ocurrieron en el Congreso. Habían ocurrido con la reforma jubilatoria, y en el día de ayer me parece a mí que son siempre los mismos los que tienen problemas con la policía. Digamos, de la misma forma que tiene todo el mundo el derecho a protestar, yo tengo derecho como diputado a poder estar tratando de sancionar un presupuesto. Entonces, se dio toda una situación, que a lo mejor es casualidad, no lo sé, pero mientras repartían una bandera de Estados Unidos ahí, hablaba Kicillof, los diputados del Frente para la Victoria estaban poniéndose adelante de los carros hidrantes. Bueno, toda una cosa que me parecía que tenía más que ver con un armado que ¿Usted con, cree que esto era armado para situación. frenar la sesión? Sí, de todos modos, sí, no me cabe ninguna duda. O sea, me parece que ayer había una clara decisión política por parte del Frente para la Victoria de que no hubiera presupuesto. Cuando vos mirás la historia, porque viste que dicen que nadie resiste un archivo, ¿no? Y los archivos en el Congreso de la Nación son los diarios de sesiones. Cuando vos mirás los diarios de sesiones, cuando el miembro informante del Frente para la Victoria era oficialista, decía nada más ni nada menos que no había una ley más fácil de sacar para la oposición, que en este caso eran algunos de los que hoy son socios nuestros en Cambiemos, que no le querían dar el presupuesto. Él decía que la ley más fácil de sacar era el presupuesto. Y ayer lo único que querían es que no hubiera presupuesto. Ahora, por otra parte... Con esto termino. Me parece que eso no ayuda. No ayuda a la imagen institucional. Porque me parece que, en este sentido, lo que debemos trasladarle a la sociedad, que más allá de los reclamos que son legítimos, y que muchas veces han agobiado a la gente, porque se reiteran de forma tal que le generan a la gente más inconveniente. Yo te pregunto una cosa, de los tantísimos porteños y no porteños que vienen a trabajar a esta ciudad y que pagan sus impuestos acá, ¿por qué una manifestación tiene que romper el espacio público? ¿Por qué tiene que tirarle piedra a la policía? Es un dato
la violencia es un dato que no es bueno. No es bueno ni afuera ni adentro del Congreso. Y adentro es donde ustedes pueden intervenir, ¿no? Y aquí hablo de todos los diputados, porque en realidad la imagen que vimos ayer es indistinta de cualquier bloque, o sea, no deja ningún bloque por fuera. Cuando veíamos ayer la discusión de Daniel Filmus con Nicolás Massot, con Leopoldo Moró, realmente estaban todos dando un ejemplo que no era para nada bueno. Sí, ahí creo yo que hay distintas personalidades. O sea, Lucila es una diputada que se hace sentir. Ahora, no es agresiva, no es, digamos, no es personal la discusión, es una discusión política. Lo que ocurrió ayer, y a mí me caben las generales de la ley porque soy amigo de Nicolás Massot. Sí. Y a lo mejor Massot lo que tiene son 32 años, y yo como ya tengo 60, tengo alguna experiencia más. Me parece que ayer él entró en una provocación que no era Filmus. La provocación vino de Moró. Sí. Y se mete con la familia y con posibles accionarios que hubieran podido tener la familia de Massot cuando Massot no había nacido. Me parece que eso es buscar, que es lo que en definitiva buscaban, que hubiera un escenario de violencia dentro del recinto para impedir que se sancionara el presupuesto. Pero por eso te digo, y sin sacarnos la responsabilidad que nos cabe a nosotros, sí, institucional, de la imagen que la sociedad mira cuando los diputados, en vez de estar discutiendo y sentados en sus bancas, se generan estas escenas. Están invitándose a agarrarse a trompadas fuera del recinto. Yo creo que hay que pedir disculpas a la sociedad, hay que tratar de evitarlo, las discusiones se dan, podemos estar absolutamente en desacuerdo, pero estamos para escucharnos. O sea, a mí me tocó en mi vida política, mientras fui legislador de la ciudad, que fui 8 años, siempre me tocó ser minoría. Y 4 años de esos 8 fui presidente de la Comisión de Presupuesto. Y los 4 años tuvimos presupuesto. Y los tuvimos con la oposición acompañándonos. Obviamente que no teníamos el presupuesto que nosotros queríamos, porque también tenés que aprender a escuchar. Y si hay algo o alguna experiencia que me dio la tarea parlamentaria, es tener que aprender a escucharse. Porque muchas veces uno no es dueño de la verdad. O sea, ¿por qué yo no puedo escuchar algún reclamo sobre alguna partida, sobre alguna política particular que me pueda hacer el bloque de Lucila o cualquier otro bloque? Porque tenemos miradas distintas. Ahora, no significa que yo sea dueño de la verdad. Cuando vos te toca gobernar... quizás estos incidentes corrieron un poco el eje de lo que era la discusión ayer, que era justamente el presupuesto. Si uno mira los números del presupuesto, realmente ahí al oficialismo quizás que la defensa de lo que pasó ayer se le hace un poco más difícil respecto de lo que pueden ser los incidentes, que ahí sí tienen una posición muy firme ustedes. Vemos un presupuesto con recortes muy importantes, recortes en obra pública muy importantes, recortes en educación y crecimiento del pago de la deuda externa. ¿Cómo se justifica políticamente eso? Yo creo que hay una viga central que también se aprobó ayer, se aprobó la adenda de un pacto fiscal que se había firmado con los gobernadores. Nosotros ayer pudimos tener presupuesto porque algunos de esos gobernadores aportaron a algunos diputados para que este número se diera. Entonces, la génesis de este presupuesto tiene una viga que es política, que es el pacto fiscal. Hoy, de las 24 provincias, 19 tienen superávit fiscal. Ese superávit fiscal es producto de la mayor cantidad de dinero que manda la nación a las provincias. Y por otro lado, teníamos nosotros como un punto de inflexión desde el punto de vista de la política. Decía, no, nosotros no podemos gastar más de lo que ganamos. Entonces, teníamos que llegar al déficit cero. En ese déficit cero, el 75% del presupuesto que estamos aprobando ayer tiene gasto social. Lo que nosotros estamos recortando vía obras públicas, que es cierto, hay una fuerte caída, que es casi del 30% en menores obras públicas, estamos generando una herramienta alternativa que son los PPP, que también tiene el presupuesto que se votó ayer, todo un capítulo vinculado a eso y a la generación de distintos fideicomisos, producto de otra situación distinta, pero que se dan todas concatenada, digamos, la situación de los cuadernos, lo que pasa con las empresas, lo que pasa con las empresas de la Argentina, con lo que pasó con la obra pública. Entonces hemos encontrado un mecanismo de participación público-privada
ese mecanismo de participación público-privada empieza a tener algunos inconvenientes. Los bancos que financian a las compañías que hacen este tipo de obras empiezan a decir, si no tenés un compliance, si no tenés algo que a mí me dé la sensación perdón, en este punto, ustedes plantearon acá que lo que se hacía era proteger o de alguna forma beneficiar a esas empresas que estaban acusadas de haber participado en los casos de corrupción. Sí, efectivamente. Yo, haciendo una lectura, digamos, de lo que estamos hablando y con respecto a lo que pasó ayer, creo que hay una doble responsabilidad que tenemos los legisladores. Una tiene que ver con la forma, con cómo nosotros ejercemos nuestra función y todo este análisis que hacíamos. Pero una responsabilidad mayor que tenemos es la del efecto y las consecuencias que tienen las leyes que votamos por sobre el conjunto de la sociedad. Y que eso también es lo que genera y motoriza, en el caso de ayer, la enorme movilización social que hubo, que fue muy grande y los sectores, digamos, de alguna manera que generaron disturbios eran muy minoritarios y muy pequeños, y esto también hay que distinguirlo. Y me parece que lo fundamental, lo que decía Gabriel, tiene que ver con el presupuesto que votamos en el día de ayer, un presupuesto que es verdad, digamos, que tiene un análisis que puede estar vinculado al pacto fiscal, pero también tiene un análisis, hay que hacer un análisis que este presupuesto es construido en base a las condicionalidades y a los detalles que forman parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que los legisladores y las legisladoras no conocemos, del cual no formamos parte y que está absolutamente implícito en un montón de aspectos del presupuesto, es decir, que determina ¿para qué van a ser utilizados los recursos en Argentina? ¿Y estabas de acuerdo con la chicana de ayer de llevar a Christine Lagarde en una gigantografía, repartir las banderas de Estados Unidos? Porque cuando vos hace un rato mencionabas también el tema de que se saca el foco de lo principal, que es la discusión por el presupuesto, que es tan importante, no solamente hablamos de los incidentes dentro y fuera del recinto, sino también de este tipo de juegos que se dan en el Congreso. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Me parece que en todo caso es un folclore secundario, pero que sí, ayer lo que hacía era señalar un actor fundamental en esta discusión que, bueno, no estaba presente porque no forma parte, digamos, de las autoridades de la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional, que ha tenido, digamos, incidencia en cómo se ha evaluado el gasto de los recursos que tiene a disposición la Argentina para el próximo año, que están fundamentalmente destinados al pago de los servicios de deuda, y que esto es en desmedro y en perjuicio del resto de las áreas del Estado, de obra pública, de salud, de educación. Es verdad que los gastos sociales es el primer ítem, pero eso es porque Argentina tiene un sistema muy vasto de jubilaciones, de asignaciones, todo lo que forma parte, digamos, del tejido del ANSES, y que esto no puede ser recortado un día para el otro y que por lo tanto implica que se inviertan un montón de recursos ahí. Pero después de eso viene la deuda y no todo el resto de las políticas que nos gustaría que fueran la respuesta que nosotros tenemos que darle a la sociedad en el marco de una crisis económica que estamos viviendo y que es importante, que hoy tenemos un dato que vuelve a caer nuevamente la economía, que por ejemplo el costo de la canasta básica total ha subido un 8% en el último mes, y todas estas cuestiones generan un malestar social al cual nosotros la verdad no estamos dando respuesta desde la acción en el Congreso. Vos estuviste, Lucila, ayer en la calle también, además de estar en el recinto. Sí. ¿Qué pudiste ver? Porque hay versiones contrapuestas. Lo que dice el oficialismo es que los diputados de la oposición que salieron a la calle de alguna forma maltrataron a los efectivos de seguridad. Ustedes están denunciando una represión indiscriminada hacia los manifestantes. ¿Qué pudiste ver? A mí lo que me parece que hay que decir con respecto a lo de ayer es que había movilizadas cientos de miles de personas. Y no fueron esas cientos de miles de personas las que agredieron o generaron hechos de violencia, sino que fueron grupos minúsculos. Y que por otra parte, el gobierno desplegó una acción represiva que fue en la zona y en todo el sector aledaño, generando que la plaza se vaciara, digamos, que se desmovilizaran todas las columnas que habían ido pacíficamente, absolutamente pacíficamente a manifestarse, y que en todo caso, si hay hechos de violencia focalizados y circunscriptos, que de hecho los hubo porque se veían claramente, debe atenderse, ¿no?, y generarse una acción específica para disuadir o para controlar esos sectores, y no lo que sucedió ayer, que termina de alguna manera vulnerando el derecho a la protesta del conjunto de la ciudadanía. ¿Por qué decidiste salir a la calle? Porque estaban ocurriendo estos hechos de represión, porque yo formo parte de una organización y ahí estaban mis compañeros, y me preocupa fundamentalmente lo que suceda con cada argentino y argentina que fue a manifestarse, porque le preocupa lo que va a pasar con su economía doméstica, y nos parece que no es forma, digamos, de recibirlo con gases lacrimógenos y balas de goma. ¿Vos también recibiste gases lacrimógenos? No, yo en el día de ayer no recibí. Ahora, vamos, justamente ya que pusiste el tema de que Lucila estuvo en la calle, se ha viralizado también una foto tuya que se
se habló muchísimo de esta foto en las redes sociales. Ahí está la foto de Lucila. Se han hecho muchísimos memes también con respecto a esto. ¿Vos cómo lo tomaste? No, es una foto del momento que estábamos yendo caminando hacia las vallas y bueno, quedó, digamos, como medio ilustrativa del momento y sí, generó estas cosas en las redes que bueno, que uno no las puede controlar. Medio de protagonista de película apocalíptica. Total. Caminando en el medio del caos. No, es que los memes eran así, parecían de película, exactamente, con fuego en tu espalda, Robocop, bueno, muchísimos comentarios. Es como las redes sociales son un universo, ¿no? que muy creativo, que genera muchas cosas que uno no puede controlar y bueno. Pero en ese momento entonces estaba yendo a las vallas. Estábamos yendo a las vallas, eso era del lado de adentro, por Rivadavia, claro, digamos, en la vereda del Congreso, estábamos acercándonos a ver qué sucedía. A ver qué sucedía con tus compañeros que estaban afuera. Sí, con las columnas que estaban afuera. Perfecto. Ahí estamos viendo algunos de los memes, ¿no? Lucila, madre de dragones, un ángel de Charlie, allí está, ¿eh? ¿En el momento te diste en el cuenta avatar, en la de la trascendencia que podía tener esa imagen que te estaban tomando? No, porque la verdad me parecía como algo natural, digamos, estaba caminando por la calle. Claro. No era que estaba haciendo nada raro. ¿Tu próximo póster de campaña? No sé, me da un poco de vergüenza. Bien, bueno, además de esto, también hace un ratito lo estábamos hablando aquí en el programa, nos gustaría escuchar la opinión de ustedes dos con respecto a esto, pero por los disturbios en el día de ayer fuera de la calle, se detuvieron a 26 personas, entre ellos a 4 extranjeros. Hace un ratito hablábamos con D'Alessandro, secretario de Seguridad de la Nación, con respecto a esto. ¿Por qué? Porque desde el oficialismo, el propio Frigerio junto a Patricia Bullrich, salieron a hablar y dijeron que rápidamente quieren trabajar para expulsar a estos extranjeros del país. Quería escuchar la opinión de ustedes con respecto a esto. Ahí, si me permitís, digamos, yo discrepo con Lucila en el tema de la brutal represión. Cuando ellos entraron preocupados por los compañeros que estaban detenidos, me ocupé yo personalmente de hablar desde el jefe de gobierno, el vicejefe de gobierno, el ministro de Seguridad y a Marcelo del Sal. Sí. Y la verdad es que no había en ningún hospital de la ciudad de Buenos Aires ningún herido producto de lo que había ocurrido ahí. Lo que había era 26 detenidos que en forma violenta, que incluso ustedes mismos denunciaron que no eran de su propia agrupación, que eran... Había 5 detenidos, algunos eran compañeros, pero bueno, otros. Pero la verdad es que no hubo una brutal represión. Acá lo que hubo es una agresión y acá me parece que es donde se empieza a mezclar la cosa. Acá el orden parece represión, la autoridad parece autoritarismo. Dicho esto, ahora te contesto lo que pienso sobre eso. Me parece que la Argentina es un país generoso, muy generoso, en función de otros países de Latinoamérica, en lo que la Argentina le brinda a aquellos latinoamericanos que quieren venir a este país. Ahora, si vos venís a este país a atentar contra la democracia, me parece que los argentinos no tienen por qué bancar a un flaco que viene a su país a romper el espacio público, a tirarle piedra a la policía. Y bueno, si la violencia de estos flacos la quieren expresar militando políticamente, que lo hagan en su país, que no lo vengan a hacer a la Argentina. Lucila. La verdad no conozco el detalle de estos casos, lo que creo que en todo caso se tiene que llevar adelante un proceso judicial para realmente probar, digamos, lo que se está diciendo, si se cometió algún delito o no, y en todo caso que tengan, digamos, que hacer frente a la justicia y a la ley como también como un ciudadano argentino o en las condiciones en las que legalmente ellos estén. Digamos, yo sí en el día de ayer me parece, digamos, que las acciones represivas hacia el conjunto de las columnas o de los manifestantes que estaban y que realmente estaban de manera pacífica. Álvaro habló cuestionó lo que vos decías de brutal represión. ¿Vos por qué utilizás Bueno, porque ese me término? parece que había familias, había madres, había pibes que se habían ido a manifestar pacíficamente y recibirlos con gases lacrimógenos. A mí ayer no me tiraron gases lacrimógenos, pero en otras oportunidades el año pasado en diciembre sí. No es más allá de que eso no te lleva a estar internado en un hospital, es una acción represiva y violenta que uno recibe por parte de las fuerzas de seguridad. Y me parece que no amerita, digamos, que no corresponde, que lo que hay que hacer en todo caso es controlar a los grupos que son pequeños y focalizados que están generando acciones violentas. Ahora, ¿cómo se distingue? No, me parece que las fuerzas de seguridad tienen la capacidad de hacerlo. Me parece que tienen absolutamente las fuerzas la de capacidad de seguridad hacerlo. lo que hacen normalmente es estar en una valla,
intentando que aquellos que están manifestando dejen a aquellos que quieren trabajar y que quieren sancionar alguna ley, que lo puedan hacer. Entonces, lo que llama la atención es por qué hay ese enfrentamiento. Si vos estás protestando del otro lado de la valla, podés protestar todo el tiempo que quieras. De hecho, creo que habían acampado la noche anterior, con la cantidad de gente. Ahora, cuando hay un enfrentamiento con la policía, empiezan a pasar otras cosas, que no es solo el derecho a la protesta. Porque si vos ves las imágenes de gente rompiendo los bancos y tirándole piedra a la policía, decime, ¿qué manera de protestar es esa? O sea, esa es una manera de generar violencia. Ahora, si vos me decís, yo te dije, no hubo ningún herido en ningún hospital, mentí, porque hubo heridos en el hospital. Todos los heridos que había eran policías. Hubo 11 o 12 policías en el hospital. Hay imágenes Churruca. también de manifestantes con balas de goma, por ejemplo. Bueno, está bien, pero no digo que no. A ver, yo lo que quiero transmitir, porque me parece que de esto se trata cuando uno tiene la posibilidad de venir a los medios de comunicación. Los argentinos no descubrimos hoy que hay pobreza. Los argentinos no descubrimos hoy que muchas formas de manifestar procesos de cambio se hacen con movilizaciones en la calle. Vos en el peronismo. Absolutamente. Ahora, y ¿sabes una cosa? Tuve a mi papá preso. O sea, yo sé lo que es la violencia, por eso la desprecio. O sea, pero cuando desprecio. En mi casa grupos... la volaron 2 veces, año A, y después mi viejo estuvo preso con la dictadura. Entonces yo sé lo que es la violencia. Cuando vemos estos grupos arrojando piedras o rompiendo bancos, no estamos hablando de pobreza. Por eso te digo, ahí estamos hablando de otra cosa. No demos esto como por sentado, estamos hablando de violentos, es otra cosa. Pero bueno, no es lo que quiero, no sé si a lo mejor no fui claro, es lo que quiero diferenciar. Una cosa es la protesta porque vos estás mal, querés que algo cambie, querés que te amplíen los derechos, todo eso está perfecto. Lo que no está perfecto, que para eso tenga que romper el espacio público y tirarle piedra a la policía. ¿Puede haber infiltrados, Lucila? La verdad, yo no tengo pruebas sobre eso. Puede haberlos, por supuesto, y hay procesos judiciales iniciados. Nosotros hemos pedido prueba de cámaras de filmación de la zona porque, bueno, hay algunos hechos que es necesario investigar. A mí lo que me parece fundamental volver a decir es que, en todo caso, las fuerzas de seguridad tienen que encontrar una forma que les permita controlar esas acciones violentas, pero garantizar el derecho a la protesta de los sectores que masivamente se movilizaron, que no son los que lo están haciendo de manera violenta, sino de manera pacífica, porque al final terminamos discutiendo cuestiones que está bien, tienen una importancia, pero son puntuales y demás, y no estamos discutiendo los temas centrales, que es el presupuesto que se aprobó y sí la masiva movilización, que yo los invito a mirar las fotos de la plaza antes de la represión. Era una plaza repleta que llegaba por la Avenida de Mayo hasta 9 de julio, la manifestación. Si toda esa gente se hubiera cometido hechos de violencia, hubiese sido una batalla mucho más grande. Pero insisto también con esto, ¿no? Más allá de lo que se veía afuera, también eso se vivió adentro. Y si no cambia eso, no hay manera. ¿Cómo se va a pedir que el reflejo de la sociedad no sea tal si en realidad quienes están representando al pueblo, que son los diputados, trabajan de la misma manera dentro de la Cámara? Y esa es la responsabilidad que tenemos que asumir al ser conscientes de las consecuencias que tienen las decisiones que nosotros tomamos dentro del Congreso por sobre la vida del resto de la ciudadanía. Más allá de que podamos tener diferencias y de que yo estoy absolutamente de acuerdo de que el presupuesto, bueno, el oficialismo lo presentó, ganó los votos y demás. Pero no podemos hacer esto como si el Congreso fuera una burbuja, que lo que sucede ahí no tiene una consecuencia y una resonancia en el resto de la población, que está afectada y que por lo tanto tiene una voz y se manifiesta también con respecto a eso. Entonces tenemos que encontrar la forma de que esto conviva. Y si había que suspender la sesión un rato, me parece, o un día inclusive, me parece que no era tan grave. Digamos que si queremos buscar la concordia social, podemos también utilizar herramientas para hacerlo. ¿Por qué te parece que un sector del peronismo apoyó este presupuesto? Bueno, ahí me parece que está involucrado el acuerdo de los gobernadores con lo que mencionaba Álvaro, el pacto fiscal, la adenda y demás, este tipo de consideraciones sobre las cuales yo tampoco puedo dar cuenta porque no formo parte de esos sectores, ni mi provincia, digamos, no formo parte del oficialismo de mi provincia, así que no conozco el detalle, pero creo que tiene que ver con eso, es lo que ellos argumentaron ayer en la sesión. Yo no estoy de acuerdo porque me parece que, sobre todo en este caso, cuando estamos votando un presupuesto que tiene una trascendencia
trascendencia política mucho mayor por estar atado al acuerdo que nuestro país de manera histórica asume con el Fondo Monetario Internacional, hay también una responsabilidad mayor, no solo con lo que está pasando en el presente y en el próximo año, sino de cara al futuro de mediano plazo. Hay un argumento último, muy inteligente que nos quedamos con poco de tiempo. Cosiner. Sí. Cosiner dijo una cosa muy cierta. ¿Qué era no darle el presupuesto al gobierno? O sea, el gobierno no se va a quedar sin gestionar porque no tiene presupuesto. Era que el jefe de gabinete iba a tener más de 1,5 billones de pesos para manejar, no ya con las pautas establecidas en un presupuesto, sino a través de mecanismos que son legales, que son las asignaciones por decreto. Y me parece que en ese sentido es un tema que pasó medio como desapercibido y tiene toda la razón del mundo. O sea, vos no podés estar a lo mejor de acuerdo en el 100% de este presupuesto, pero me parece que era peor la enfermedad que el remedio. Sí, de una manera u otra iba a haber ajuste, así que... Bueno, pero, a ver, negar hoy... En un tuit, Álvaro. En un tuit. 140 caracteres, es muy difícil. Viste, yo soy muy...